El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: Tú eres el rey de los judíos. Jesús respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis partidarios habrían combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tienes razón, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta gran solemnidad de Cristo Rey, que la estamos solemnizando de manera particular, con el incienso, con el canto, porque no todas las misas durante el año son todas iguales. Hay días de feria, que se llama, los días comunes, hay días de fiesta, días de solemnidad, y eso es conveniente señalarlo también a través de los cantos y a través de los rituales. Esta solemnidad de Cristo Rey nos pone en presencia de esta figura de Cristo que le dice a Pilato en este diálogo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, cuando Pilato, viendo que todos lo acusan, él se ha declarado rey, lo acusan que es como un rebelde contra el emperador romano. Pilato es representante de dicho emperador y extrañado le pregunta que si es realmente rey. Dice: entonces tú eres rey. Y Jesús le dijo: tienes razón, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo. Quiero destacar esta última parte de la respuesta de Cristo: yo soy rey, para esto he nacido. Es decir, que la realeza de Cristo no es algo piadoso, una consideración, digamos, espiritual, como podemos tener de algún santo, sino que es algo que integra en la doctrina de la fe católica. Cristo es rey, y esto es un dato fundamental del dogma cristiano. Y por eso esta es la fiesta que hoy quiere realizar, que hoy la Iglesia quiere que se realice. Cerrando el año litúrgico, aparece la figura pues de Cristo Rey. Enseguida uno puede preguntar: ¿Cristo Rey de dónde? ¿Cristo dónde es que quiere reinar? Y debemos decir que hay como dos ámbitos de la realeza de Cristo. Ante todo, el ámbito individual. Cristo quiere reinar en el interior de cada persona. Fue allí de donde partió la rebelión, nuestros padres Adán y Eva, y por eso Cristo quiere restaurar el dominio de Dios en los corazones. Quiere ser rey de los corazones de cada persona, porque Cristo dijo en cierta ocasión, lo recuerdan ustedes: mi reino está dentro de vosotros. ¿Qué significa eso? Que Cristo quiere reinar sobre todo nuestro interior, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos. Él quiere que nuestras ideas coincidan con sus ideas, que nuestras voluntades coincidan con sus voluntades, que nuestros afectos coincidan con sus afectos, que nuestros odios, digamos, también coincidan con sus odios, porque hay que saber odiar el pecado, por ejemplo, odiar la maldad. Eso también es parte de la reacción propia. Cristo se enojó cuando veían que blasfemaban cuando usaban su templo para negocios, y tomó un látigo. Es decir, también la indignación es parte del ser cristiano. No indignarse cuando Dios es insultado, la Virgen es insultada, es mala señal.
es señal de que tiene uno un corazón frío frente a Dios. Así que el primer lugar, el primer ámbito de la realeza de Cristo es el interior de cada persona. Él quiere que la hagamos dentro de cada uno de nosotros como un trono desde donde pueda reinar. Pero no es este el único ámbito de la realeza de Cristo. Cristo quiere ser rey también de las sociedades, porque evidentemente que el individuo privado, cuando entra a integrar una sociedad, no por ello se independiza de Cristo. Sería absurdo que lo siguiese a Cristo en el orden interior, y cuando ese señor que ha dejado que Cristo domine sobre él es presidente de la República, se olvide que es cristiano. No, tiene que llevar su fe católica a la actuación pública exterior, al orden temporal. Y este pues es el segundo ámbito de la realeza de Cristo, que dijo también: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Cristo es consciente y viene a instaurar su poder también en el orden temporal, en la política, en el arte, en la cultura, en la economía, en todas las actividades propias del hombre. Cristo quiere reinar. Y por eso debemos distinguir en dos cosas muy importantes, para antes de seguir adelante. Tenemos que distinguir cristianismo de cristiandad. Cristianismo es el señorío de Cristo en cada persona. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Es decir, impregna, como decíamos antes, la cultura, el arte, la economía, la política, el orden temporal. Cristianismo y cristiandad. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo porque hay muchos chinos que son cristianos, aunque estén perseguidos en campos de concentración, pero no hay cristiandad. ¿Por qué? Porque el gobierno de allí, que es lo más importante del orden temporal, la forma política, no es cristiano, sino marxista. No hay cristiandad, pero hay cristianismo, hay cristianos sueltos. Pues bien, podríamos decir que el primer tiempo de la historia de la Iglesia hubo solo cristianismo, no hubo cristiandad. Por ejemplo, bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano perseguía a los cristianos durante 3 siglos y los llevaba al martirio. ¿Cómo iba a haber cristiandad si el orden temporal estaba en manos de paganos, de enemigos de la Iglesia? Pero había cristianismo, había cristianos sueltos, mártires, muchos de ellos. Pero con el pasar del tiempo, ya llegando hacia la Edad Media, comenzó a instaurarse la cristiandad. Es decir, el Evangelio comenzó a impregnar el orden temporal. Desde que el Imperio Romano se convierte, desde que los bárbaros que llegan e invaden se convierten, comienza a instaurarse la cristiandad. Cristo empieza a reinar en el arte, en la cultura, en la economía, en la política. Y así tenemos en aquella época reyes santos como San Luis de Francia, como San Fernando de Castilla, como San Vladimir de Rusia. En fin, tenemos un orden político que ya se deja impregnar por el espíritu del Evangelio. Lo mismo tenemos un orden cultural que se deja impregnar por el mismo espíritu. Y así, en la Edad Media nacen las universidades. Las primeras universidades de la historia nacen en la Edad Media. Fíjense ustedes que desgraciadamente en los colegios se habla peste de la Edad Media, como si fuera una época tenebrosa, oscura, de burros, de gente ignorante. ¿Qué tiene que ver eso con la Edad Media real, donde hubo un Santo Tomás, un San Buenaventura, donde se crearon, como dije, las universidades? Las universidades no nacieron ni en la China milenaria, ni en la India milenaria, sino nacen en la cristiandad, en la época en la Edad Media. Se impregnó el orden del trabajo, también las corporaciones de trabajadores, se impregnó el orden de la economía, se prohibía el lucro, se obligaba al justo precio, es decir, todo el orden temporal estaba impregnado por el espíritu del Evangelio. Esto no quiere decir que en aquella época todos fueran santos, no, había muchos pecadores como los hay hoy, pero hay una diferencia de lo que pasaba entonces a hoy. En aquella época el que pecaba sabía que pecaba, porque se creía en Dios, y el pecado es una ofensa a Dios. Entonces en cambio hoy, como ya no se cree en Dios, y Dios ha sido marginado de la sociedad, tampoco existe el pecado, porque el pecado es una ofensa a Dios, y no hay Dios, ¿cómo va a haber pecado? El hombre de hoy ha perdido la noción del pecado. En todo caso lo llama desprolijidad, una infracción, qué sé yo, le dan otros nombres, pero no este nombre religioso, teológico de pecado. Bien, así que esto fue la Edad Media. Al acabar la Edad Media, en el año 1350, más o menos del 1000 al 1300, corrió esta época de la cristiandad, donde fue una realidad histórica la cristiandad. No es una utopía que se le ocurrió a Tomás Moro o a alguna persona, sino fue una realidad que se concretó en la historia. Comienza un proceso de apartamiento del cristianismo que dura hasta hoy, y que tiene varios jalones. No tenemos tiempo, obviamente, aquí de exponerlos,
pero sí una breve palabra. El primer gran paso lo dio la Reforma Protestante. Lutero se separa de la Iglesia Católica. Lutero sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en Cristo, pero no cree más que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo. Eso fue un garrotazo a la cristiandad, porque la mitad de Europa se separó de la obediencia al Papa. Luego, un segundo paso que se puede concretar en la Revolución Francesa. Allí se avanzó todavía más en el mal. No solamente se negó a la Iglesia Católica como la verdadera, sino además se negó a Cristo como Dios. En todo caso, se seguía hablando de Cristo, pero como un gran hombre. Se seguía creyendo en Dios, eso quedó, pero en un Dios vago, vaporoso, como le llamaban los masones, el supremo arquitecto, una cosa lejana que nos hizo, después nos deja trabajar como queramos en la vida, no un Dios que entra en la historia, en Cristo y en la Iglesia. Quedaba por dar un tercer paso, y lo dio la Revolución Soviética, que negó a Dios mismo, manteniendo las anteriores negaciones, a la Iglesia y a Cristo, niega a Dios. Saben ustedes que el marxismo no es solamente ateo, sino es antiteo, es decir, hace guerra a Dios. Por eso había organizaciones dentro del comunismo de jóvenes, dedicados, sobre todo de jóvenes, a erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra y sobre todo de la juventud soviética, de la juventud comunista de Rusia. Así que 3 pasos. Negación de la Iglesia primero con Lutero, negación de Cristo como Dios segundo con la Revolución Francesa, negación de Dios mismo. Y estamos viviendo en una época ahora, acabó el comunismo al menos, no acabó del todo, pero sí en su tierra madre, la Unión Soviética, con la caída del muro, pero sin embargo esta gran línea de apostasía sigue todavía en el nuevo orden mundial, en esta globalización que se la quiere montar precisamente en la negación de Dios, de la patria, de Cristo, y en la afirmación de este mundo, que decía Marx, el paraíso en la tierra, buscar la felicidad en la tierra, no en el cielo, en el cual no se cree, sino en la tierra. El hombre va a hacer su propia felicidad, el hombre se va a redimir a sí mismo. Por eso, frente a esta larga apostasía de los últimos siglos, que es importante conocer, para no echar la culpa de lo que pasa simplemente a un presidente tal o a 2 presidentes. Esto viene de 4 siglos, no es una cosa inventada ahora, es un proceso largo, lo que se ha llamado una revolución anticristiana, que incluso ha entrado dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia han entrado los errores modernos del liberalismo, del marxismo, etcétera. Frente a todo esto, el Papa Pío XI declaró la fiesta de Cristo Rey. Sacó una encíclica que sería bien que la leyeran ustedes en algún momento, si la pueden conseguir, que se llama Quas Primas, en donde habla de Cristo Rey, explica el sentido de este misterio de la realeza de Cristo, y luego declara que todos los años, al fin del año, se haga una solemnidad en la liturgia, como estamos haciendo nosotros ahora, dedicada a Cristo Rey, para recordar este misterio. Precisamente, dice el Papa, mientras más se calla el nombre de Cristo en los parlamentos, en la política, en la cultura, ese Cristo que ha sido expulsado en estos siglos. Hay 2 gritos en la historia, 2 gritos grandes. Uno, el que lo trae San Pablo en una de sus epístolas, es necesario que Cristo reine, pero hay otro grito, no queremos que éste reine sobre nosotros, que aparece en el Evangelio, en una parábola. 2 gritos hay, ¿no? Es necesario que Cristo reine, es la cristiandad, es el deseo que Cristo reine en los corazones y en las sociedades. Y este otro grito, no queremos que Cristo reine sobre nosotros, que es el grito de estos 4 últimos siglos, de esta gran revolución anticristiana, que ha ido expulsando a Cristo de los colegios, con la enseñanza laica, con la prohibición de la enseñanza religiosa, etcétera. Va echando a Cristo de las familias, disolviendo el matrimonio, con el divorcio, con el aborto, con todo estos desastres que están sucediendo ahora. Ha echado a Cristo de la política, haciendo del político un gobernante elegido por la soberanía del pueblo, no un representante de Dios para el orden temporal, sino alguien que el pueblo lo elige y lo echa cuando quiere. Es decir, la autoridad no viene más de lo alto, sino viene de lo bajo. Ha sido echado Cristo de la economía, con esta economía salvaje capitalista, etcétera. O sea, Cristo ha sido expulsado. No queremos que Cristo reine en la familia, en la política, en la economía. Bueno, dice el Papa, justamente cuanto más se grita en el mundo contra Cristo, más se lo ignora a Cristo, que es una manera más elegante, pero no menos terrible, de atacar a Cristo, ignorarlo, no hablar de Él, no pronunciar el nombre de Cristo, el nombre de Dios en ningún lado. Con tanta mayor razón, dice el Papa, debemos proclamarlo nosotros los católicos. Y por esto hace esta fiesta de Cristo Rey. No la inventa el Papa, viene del Evangelio. Tú lo has dicho, yo soy Rey,
para esto nací, para esto vine al mundo. Por eso entonces, amados hermanos, en este día debemos dos cosas, ¿no? Primero, preocuparnos de que Cristo reine en nuestro interior, que reine en nuestro corazón. Todavía no reina del todo mientras demos pábulo al pecado en nuestra vida, que sobre todo el pecado grave, que lo echa a Cristo de nosotros, que trata de destronar a Cristo de nuestro interior, y trabajar también hacia afuera. No podemos hacer la cristiandad de hoy para mañana. 4 siglos de apostasía no se corrigen en 20 minutos, pero sí podemos trabajar en lo que esté a nuestro alcance para crear pequeños islotes de cristiandad. Por ejemplo, familias realmente católicas, donde los padres eduquen a sus hijos en el heroísmo, porque hoy para ser católico hay que ser héroe. Siempre es difícil ser católico, aún en la Edad Media, cuando la gente toda practicaba el cristianismo en general. Pero hoy lo es más que nunca, cuando hay que ser raro, distinto en este mundo si uno quiere ser católico, ¿no? Y entonces la familia es un pequeño bastión de cristiandad, o un colegio bueno, católico en serio, no de nombre, hay muchos colegios católicos pero que no son tales, o universidades católicas pero en serio, no de nombre. Todo lo que se puede hacer son pequeños bastiones de cristiandad. Un día ojalá de esos islotes, de esas islas, se haga un archipiélago. Pero lo que está a nuestro alcance es hacer eso, ¿no? Tratar de que Cristo reine en nuestro interior ante todo, y luego tratar de que reine en la sociedad en lo que está a nuestras posibilidades. El día de nuestra muerte, el día de nuestro juicio, Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias que hayamos tenido, pero sí de los combates que hayamos llevado delante. No nos pedirá cuenta de los triunfos, sino de las cicatrices que tengamos, que nos haya dejado este combate. Por eso hoy en la Sagrada Comunión, cuando recibamos a nuestro Señor, pidámosle la gracia, esa doble gracia. Señor, viene en mi corazón, vienes a mi alma, que está en gracia, y reina siempre en mi interior. Que mis pensamientos sean tus pensamientos, mis afectos sean tus afectos, mis voluntades sean tus voluntades, de modo que me vaya acercando a poder decir un día aquella frase tan linda de San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En segundo lugar, Señor, te pido también que reines en la sociedad, que poquito a poco vayas apoderándote para redimirla, para salvarla, esta sociedad apóstata que te ha olvidado, y encender en lo que encienda a Cristo en nosotros, ese Cristo que ha dicho: yo venía a traer fuego en la tierra, que al entrar en nuestro corazón encienda nuestro corazón en el ardor apostólico, en el celo de las almas y en el amor a la salvación de los demás. Así sea.